¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de sistemas de potencia. En esta sesión vamos a abordar un ejemplo sobre el cálculo de corriente de cortocircuito en una falla de tipo trifásica, una falla simétrica en las terminales de un generador. Esto es aplicando las expresiones que vimos ya en la sesión previa, que ustedes pueden checar en este canal. Entonces el ejemplo que vamos a abordar pues es muy simple, muy sencillo, solamente para ver cómo aplicamos las expresiones. Este ejemplo se lo encuentran en la bibliografía de Glover de análisis y diseño de sistemas de potencia de Glover del 2012. Esta bibliografía se las pongo al final. Es muy buena esta bibliografía. Es el ejemplo 7.2 y nos dice así: un generador síncrono de 500 MVA de potencia, 20 kilovoltios de voltaje y 60 Hz con reactancias subtransitoria XD B' igual a 0.15, XD' igual a 0.24 y XD igual a 1.1 en por unidad, y constantes de tiempo T sub D B' igual a 0.035, T sub D' igual a 2 y T sub A igual a 0.2 segundos. Todas estas constantes de tiempo están en segundos. Se conectan a un interruptor. El generador está operando 5% arriba del valor nominal de su voltaje, sin carga cuando ocurre una falla trifásica de tipo sólida en el lado del interruptor donde se conecta la carga. Entonces, el esquema simplificado para una sola fase de este tipo de generador, despreciando la resistencia, incluyendo un interruptor de protección y un interruptor para cerrar y simular la falla, sería este diagrama. Entonces, cuando este interruptor se cierra, asumimos que la terminal del generador se conecta directamente a tierra y se produce la falla. Si esto mismo se repite para las tres fases, pues esto va a simular una falla trifásica en la que las terminales del generador se van a conectar al mismo tiempo entre sí a tierra, simulando la falla trifásica. Entonces es el diagrama que nos describe este circuito. Esta reactancia pues va a estar representada por la reactancia subtransitoria, transitoria y síncrona en las diferentes etapas de la corriente de falla o corriente de cortocircuito. Mientras que estas constantes de tiempo van a representar precisamente la evolución de cómo se va atenuando la señal de corriente de cortocircuito en las diferentes etapas. El generador nos dice que va a operar al 5% arriba de su valor nominal, es decir, si su valor nominal es de 20 kV, el 5% va a ser 21 kV. Entonces aquí nos piden determinar la corriente subtransitoria, la corriente de falla subtransitoria en por unidad y en kiloamperes en valor RMS. Recuerden que la corriente de falla subtransitoria es la corriente que tiene mayor nivel cuando se produce la falla. Después viene la transitoria, que tiene un nivel un poco menor, y viene la corriente en estado permanente, que tiene un nivel pues un poco más bajo. La falla subtransitoria pues interviene para poder calcular la corriente de falla subtransitoria. Es una componente que interviene también en la componente de corriente directa para poder calcular la corriente total de cortocircuito y poder dimensionar pues un interruptor. Por ejemplo, a lo mejor seleccionar el interruptor que va a proteger el generador o que lo va a sacar de operación si se presenta una falla. Nos pide el inciso B obtener el desplazamiento de corriente directa máximo en función del tiempo. Otra vez, si ustedes no reconocen las expresiones de corriente subtransitoria o de desplazamiento de corriente directa máximo, los invito a ver el video de la sesión anterior. Y finalmente nos piden en el inciso C determinar la corriente de falla simétrica RMS que debe interrumpir el interruptor si se debe actuar en 3 ciclos considerando el desplazamiento máximo de corriente directa. Aquí se refiere a que hay que recordar que los interruptores, sobre todo en alta tensión, deben de interrumpir en 3 ciclos o en al menos en menos de 3 ciclos la falla de corriente de cortocircuito, la falla con corriente de cortocircuito, para evitar daños en equipos.
Y al referirse con falla simétrica, se preguntarán pues que no estamos manejando fallas simétricas. Sí, pero aunque sea una falla simétrica, se presenta una componente de corriente directa mezclada en la corriente de cortocircuito. Entonces, la corriente total, que en realidad tiene que interrumpir el sistema de protección, incluye una componente de corriente directa que hace asimétrica la falla. Pues bien, pues para resolver este ejercicio lo único que tenemos que hacer es aplicar las expresiones que nosotros vimos ya en la sesión anterior. Es que espero que puedan revisar el video anterior en mi canal. Por aquí voy a tratar de ponerles un enlace. Las cantidades que nos presentan aquí de las reactancias del generador, reactancias internas del generador, pues están en por unidad. Como están en por unidad, recuerden, necesitamos valores base para determinar los valores en ohms, si nosotros queremos estas reactancias en ohms. Entonces, estas reactancias en por unidad, como las da el fabricante, son valores nominales. Se calculan utilizando como bases precisamente los valores nominales de la máquina. Entonces podemos establecer nuestra tablita de cantidades base para la potencia trifásica, que serían 500 MVA, si usamos los valores nominales del generador. El voltaje línea a línea del generador, 20 kV. Podemos calcular la corriente base utilizando ya estas dos cantidades, de acuerdo a esta expresión. Y también podemos calcular la impedancia base con las cantidades que ya tenemos de esta forma. Entonces, estas serían las cantidades base para poder llevar estas cantidades en por unidad a nuestro sistema con unidades ohms. Entonces, otra vez, nos dicen que el generador antes de la falla opera con un valor de 5% arriba de su valor nominal, es decir, el valor nominal son 20 kilovoltios y multiplicados por 1.05, agregándoles ese 5%, tendríamos 21 kV. El generador opera con 21 kV. La corriente de falla subtransitoria. Recuerden que esta expresión la podemos aplicar para calcular la corriente de falla subtransitoria, siempre y cuando nosotros usemos precisamente la reactancia subtransitoria del generador. Recuerden, estos son datos que proporciona el fabricante, tanto estos valores de reactancia que aparecen aquí como las constantes de tiempo, son datos que el fabricante del generador debe de proporcionar para poder hacer el análisis de cortocircuito. Eje es la magnitud de eje, pues la magnitud del voltaje interno del generador. Entonces aquí podemos sustituir datos. Aquí estoy sustituyendo 21 entre raíz de 3, 21 kV entre raíz de 3, porque el valor que nos dan es valor de línea a línea. Como nosotros estamos usando un circuito simplificado monofásico, porque estamos analizando componentes simétricas, es decir, en las tres fases los voltajes simétricos, las componentes simétricas, sin la componente de corriente directa, tienen la misma, se comportan de la misma manera, solamente están desfasados 120 grados uno respecto a otro. Como estamos usando un circuito monofásico, pues aquí tendríamos que usar el valor de línea a neutro. Entonces tendremos que dividir el valor de línea a línea entre raíz de 3 y estamos usándolo en unidades voltios. La reactancia subtransitoria XD que tenemos que usar aquí es de 0.15, sería este dato, si queremos calcular la corriente subtransitoria, pero además aquí lo estoy multiplicando por la cantidad base, porque esto está en por unidad. Si yo quiero realizar este cálculo en cantidades con unidades, voltios, y que nos arroje kiloamperes o amperes, yo necesito meter aquí la reactancia, este valor de reactancia en unidades ohms. Entonces, para pasar el valor en por unidad a su valor en ohms, necesito multiplicar por la base de la zona en la que está esta reactancia, que aquí solamente tenemos una zona que corresponden a estos valores base. Entonces aquí estoy multiplicando por la base de la impedancia, que es 0.8. Entonces esto nos da el valor de la corriente subtransitoria de la falla simétrica, que resulta 101 kiloamperes.
También podemos hacer este cálculo en por unidad. Este mismo cálculo en por unidad está aquí expresado. En este caso podríamos usar en por unidad, tendríamos que usar en por unidad la reactancia subtransitoria, pero también tendríamos que usar en por unidad el voltaje interno del generador. Aquí la reactancia pues la podemos tomar directamente de aquí, ya está en por unidad. El voltaje lo podemos tomar de lo que calculamos aquí, 21 kV, pero debemos pasarlo a su valor en por unidad, dividiendo en este caso entre la base. Aquí está la base. Y pues el resultado sería que la corriente subtransitoria sería de 7 por unidad. Entonces este dato de corriente subtransitoria es importante porque hay que recordar que el inciso B, la corriente de desplazamiento de corriente directa, está en términos de este valor de corriente subtransitoria. Entonces para el inciso B, que nos pide el desplazamiento de corriente directa máximo, se obtiene aplicando esta expresión. También ya presentamos en el video anterior, en un video anterior. Aquí en esta expresión tenemos que la componente de corriente directa en términos del tiempo se comporta como raíz de 2 veces la magnitud de la corriente subtransitoria por la exponencial de e a la menos t sobre la constante de tiempo de a, la constante de tiempo de armadura, que es dato. Entonces, ya habiendo calculado la corriente subtransitoria, teniendo la constante de tiempo, nosotros podremos sustituirlas aquí y dejar esta expresión en términos de lo que sería la variable de tiempo. Este sería el valor instantáneo, una expresión para el valor instantáneo de la componente de corriente directa. Finalmente, el inciso C nos dice la corriente que debe interrumpir el interruptor, el sistema de protección, la podemos determinar a través de la expresión para el valor eficaz. Recuerden que para obtener el valor eficaz de la corriente total que debe interrumpir el interruptor, necesitamos sacar la raíz cuadrada del valor eficaz de la componente de alterna elevado al cuadrado más el valor de la componente de corriente directa elevado al cuadrado. Aquí nos están pidiendo en este inciso C, voy a regresar a la diapositiva anterior, nos están pidiendo ese nivel de corriente de cortocircuito asimétrica. Asimétrica se refiere a que ya incluye la componente de corriente directa y la componente de corriente alterna mezclada. Entonces, aquí nos está pidiendo calcular esa corriente para cuando ha transcurrido 3 ciclos. Entonces aquí nos está indicando, al decirnos en 3 ciclos, nos está diciendo que en ese instante de tiempo hay que calcular cuánto vale la corriente asimétrica. Entonces por eso aquí están indicadas las componentes de corriente alterna y la componente de corriente directa en términos del tiempo, porque van a ser calculados justamente en un instante de tiempo. Entonces estas componentes de corriente alterna y de corriente directa pues tenían estas expresiones cuando definimos estas expresiones ya en sesiones anteriores, como de esta forma, que están en términos de la reactancia subtransitoria, transitoria y la reactancia síncrona, y en términos de las constantes de tiempo, subtransitoria y transitoria, mientras que la componente de corriente directa está en términos de la corriente subtransitoria y la constante de tiempo de armadura. Entonces estos dos datos de aquí se obtienen a partir de estos datos de aquí que proporciona el problema. Eje pues es el valor del voltaje interno del generador, que es de 21 kV. Aquí estas dos expresiones, si se fijan, están en términos de la variable de tiempo t. Aquí aparece. Entonces, cuando han transcurrido 3 ciclos, que es lo que nos dice el ejercicio, el inciso C del ejercicio, 3 ciclos se refiere a 3 periodos de tiempo. Si nosotros tenemos que la frecuencia es 60 Hz, un periodo de tiempo es el inverso de la frecuencia, 1 entre f. Entonces, cuando han transcurrido 3 periodos de tiempo, nosotros tenemos 3 por 1 entre 60 Hz, y eso nos da un tiempo de 0.05 segundos.
Entonces este es el tiempo que nosotros vamos a sustituir en estas expresiones para determinar el nivel de estas corrientes, de corriente alterna, que es la corriente simétrica, la componente de corriente directa, que es el desplazamiento precisamente de corriente directa, en ese instante de tiempo, para poderlo sustituir en nuestra expresión de el valor eficaz y calcular la corriente que debe interrumpir el sistema de protección justamente en ese instante de tiempo a través de esta expresión. Entonces el resto pues simplemente son sustituciones. El valor de la corriente alterna, el valor RMS de la corriente alterna en t igual a 0.05 segundos sería sustituir todos los datos que ya tenemos en esta expresión. Aquí tenemos nuevamente que estamos usando una fase. Este sería el voltaje interno del generador, 21 kV dividido entre raíz de 3. Aquí tenemos las diferentes reactancias, la reactancia subtransitoria. Como estamos usando esto en unidades, es decir, el resultado nos va a dar amperes, todas las cantidades tendrían que tener sus unidades. Aquí tendríamos voltios, aquí esta reactancia, que es esta reactancia de aquí, tendría que tener unidades ohms. Aquí estoy poniendo el valor en por unidad multiplicado por la base para transformarlo en ohms, una reactancia en ohms. Aquí también hacemos lo mismo para la reactancia transitoria. Estoy multiplicando por 0.8, que es la base, para obtener la reactancia subtransitoria en ohms. Aquí estamos multiplicando por e a la menos t. T es el instante de tiempo, 0.05 segundos. T sub d es la reactancia, T sub d' es la reactancia es la constante de tiempo subtransitoria, que nos da el ejercicio de 0.035. Este dato los da por aquí. Aquí tenemos la reactancia transitoria, 1 entre la reactancia transitoria, que la queremos en unidades ohms, por eso multiplicamos por la base, menos 1 entre la reactancia síncrona, 1.1 multiplicado por la base para convertirla a ohms. Y aquí tenemos el término exponencial e a la menos t entre la constante de tiempo síncrona más finalmente 1 entre la reactancia síncrona en unidades ohms, otra vez convirtiendo de por unidad a unidades ohms. Finalmente pues la solución de todo esto nos da 71 kiloamperes. Tenemos la componente de corriente alterna. Ahora necesitamos el valor el valor eficaz de la componente total, y eso lo obtenemos pues con esta expresión. Entonces nosotros este término que es el valor eficaz de la componente de corriente alterna, pues ya lo tenemos aquí. Simplemente necesitamos sustituir la componente de corriente directa, que la podemos obtener a partir de esta expresión. Entonces esta componente subtransitoria ya la teníamos de la diapositiva anterior. La constante de tiempo TA también la tenemos, es dato del problema. El tiempo en el que queremos calcular esta componente de corriente directa lo tenemos aquí. Simplemente es sustitución de datos, elevar al cuadrado ambos términos, sacar raíz cuadrada y el valor final de la componente total de corriente, el valor eficaz de la corriente total en el instante de 0.05, pues sería 132 kiloamperes. Aquí este paréntesis simplemente representa que no es una multiplicación, simplemente representa que estamos obteniendo este dato en el instante t igual a 0.05. Entonces esta sería la corriente eficaz, el valor RMS total, que tendría que interrumpir nuestro interruptor, nuestro sistema de protección, cuando se produce una falla en las terminales del generador, cuando el generador por supuesto no tiene carga, ¿no? Se conectan esas tres terminales una con otra. Entonces pues eso es todo en este ejercicio. Realmente estas son solamente la aplicación de las expresiones ya vistas en la sesión previa.
Eh, este ejercicio pues usa conceptos de este libro, Análisis de Sistemas de Potencia, de Granger y Stevenson, y este ejemplo también se lo encuentran en esta bibliografía. Si ustedes quieren consultar esta bibliografía, es bastante buena, bastante explícita, me gusta bastante. Nuevamente los invito a suscribirse al canal, a compartir, comentar, para hacer crecer este canal, y les agradezco mucho sus comentarios. Los espero en la siguiente sesión y gracias por ver este video. Saludos.